¿El nacimiento de un villano o de un héroe incomprendido? El viernes pasado me escribió un joven estudiante de periodismo al Instagram. Quería entrevistarme. Y lamentablemente, pobre pibe, ahora le mando un saludo acá, no le voy a quemar con el nombre, pero lamentablemente no eligió un buen momento. Yo estoy en una etapa donde creo que no hay que hablar tanto y hay que empezar a hacer más. Y además me rompe las pelotas que me contacten, pero por favor que se entienda lo que estoy diciendo. Me molesta que me contacten para que dé notas. Yo soy un comunicador, un periodista, un youtuber, que algunos lo dicen de forma despectiva, a pesar de que la Universidad de Oxford nos puso en el puesto número 7, pero diría Danan. Pero yo no sé qué me quieren entrevistar. ¿Para qué? ¿Para que vaya a hablar de Milei, de Cristina? Para eso lo hablo en mi programa, en mis medios. Al principio está bueno cuando te hacen notas, pero ya todo el tiempo. Entrevisten empresarios, entrevisten trabajadores, entrevisten gente que va caminando a la calle, entrevisten camioneros, entrevisten ingenieros, maestros, profesionales de la salud. Dejen de entrevistar a aquellos que estamos en las redes sociales opinando o dando información. Por favor, basta. Yo me considero y trabajo para ser un buen periodista. Quizás en algún futuro lo logre. Yo no soy funcionario público. Entonces, entrevistarme a mí, no, entrevistar a los funcionarios públicos. Quiero hacer un pequeño paréntesis también con esto, así ya me desahogo y digo todo. Pequeño paréntesis. Chicos, no necesitamos más comunicadores sociales. No necesitamos más sociólogos ni estudiantes de ciencias políticas. Necesitamos odontólogos, necesitamos ingenieros, necesitamos mecánicos, necesitamos arquitectos, necesitamos electricistas, necesitamos enfermeras, enfermeros, necesitamos médicos, necesitamos neurocirujanos, necesitamos carpinteros, necesitamos torneros, necesitamos electricistas. De nuevo. Chicos, estudien robótica, programación, siempre acompañado del amor por nuestra patria. Pero basta con sociólogos, basta con locutores, basta con comunicadores sociales, basta de psicólogos. Estamos llenos y la verdad, muy bien hasta ahora no nos ha ido con la mayoría de la sociedad estudiando esas carreras. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Estado como Estado tendría que ayudar a los jóvenes argentinos que quieren estudiar ingeniería, odontología, informática. Por ejemplo, estudiar odontología en la República Argentina es carísimo, carísimo. El Estado tendría que ayudar a los jóvenes que quieren estudiar odontología. ¿Sabes por qué? Porque cuando te está pudriendo un diente, te duele un diente, no puedes estar ni 2 segundos. Sin un periodista, sin un sociólogo podés vivir tranquilo. El Estado tendría que cobrar carísimas las carreras de humanidades. Porque la mayoría son un antro de personas sin talento ni creatividad y no sirven socialmente, la mayoría no sirven para una mierda. Los que salen de ahí no sirven para una mierda en su mayoría. Después, la mayoría de los que se terminan recibiendo de esto, licenciado en ciencias políticas, sociólogo, psicólogo. Después la mayoría termina laburando de cualquier cosa menos de lo que estudiaron. ¿Por qué? Porque es un mercado cruel y que ya está sobrepoblado. Y lo dice un reverendo pelotudo que por no hacerle caso a Jorge Lanata cuando lo conoció, terminó haciendo la carrera de periodismo. Yo me arrepiento muchísimo de haber estudiado periodismo, muchísimo. Tendría que haber estudiado otra cosa. Perdí años de mi vida dentro de una facultad. Lo peor que podés hacer es estudiar periodismo o comunicación social. Hay que estudiar otras carreras y desarrollar paralelamente el periodismo. Te repito, perdí años de mi vida, de mi juventud, en aulas, escuchando a viejos y viejas fracasados, queriéndome dar lecciones de buen periodismo,
Cuando la mayoría vivían o de la pauta oficial o trabajaban en medios con intereses diferentes a lo que ellos pregonaban. No, porque el periodismo, pero la concha de tu madre, vos trabajás en La Voz del Interior. Cerrar el culo. Si responde a los intereses que te dictan los directivos del diario. Es así. Y esa es la realidad. No es ni bueno ni malo, es la realidad. No me hables de ética periodística. Porque el grupo en el que trabajás responde a diferentes intereses, de un lado o del otro. ¿Saben dónde están la mayoría de mis compañeros que eran puros 10, 10, 10? Alguno que otro les fue bien. Pero la mayoría que eran los niños 10, laburando de pasteleros o atendiendo un maxiquiosco o atendiendo teléfonos en un call center. Y resentidos muchos de ellos. ¿Por qué? Porque creían que eran brillantes, porque en la teoría, en la facultad, dentro de 4 paredes, en un aula, se sacaban puros 10. Y después, cuando probaron dentro del mercado laboral, el propio mercado los vomitó y les dejó en claro que eran una mierda. Que no tenían creatividad, que no tenían perseverancia, que no tenían hambre de ser, que no tenían contenido, que no tenían carisma, que no tenían ángel. Cierro paréntesis. Perdona, eso lo quería decir hace rato. Esta va a ser creo que muy pocas veces conté esta anécdota y la voy a contar porque viene al caso. Una de las preguntas que este chico que me escribió a través de mi cuenta de Instagram para hacerme la nota era: ¿cuándo arrancaste con esto y por qué? En tus videos te mostrás enojado todo el tiempo. Silencio. Antes de contar la historia, quiero que escuchemos el siguiente video, que lo veamos y lo escuchemos, porque quien habla es un señor llamado Manuel García Ferré. En los personajes de Hijitus aparece, Hijitus, el sombreritus, Neurus y muchas terminaciones us, Pichitus. Bueno, eso mira, entre nosotros es una venganza. Hijitus, Pichitus, ¿dónde están? ¿Es una venganza? Claro. Yo estudié durante 5 años latín. Y la venganza no es con el latín, es que no me gustaba. Y tenía que aprovechar a aprobar los exámenes. Entonces recurría al ingenio, me aprendía de memoria las traducciones de las cartas de César, las traducciones de las declinaciones, los verbos, y me costaba un esfuerzo enorme. Por suerte aprobé los 5 años que estudié latín, pero siempre el latín me quedó. Digo, algún día yo se la voy a dar, y se la di en forma de humor, poniéndole a mis personajes, ya ves, ensalzándolo en el fondo, ¿no? Neurus, hijitus, pichichus, y usé todas las veces que pude las terminaciones latinas. Creo que en la naturaleza, en la vida, está dado todo. Todo lo que inclusive un poeta sueña, un compositor, un escritor, un pintor quiere realizar, ya está dado en la vida. Somos intérpretes de esa realidad que nos rodea. Unos la ven mejor, otros la ven peor, uno estéticamente más bonita, otro ve la parte trágica, pero siempre somos intérpretes de una cosa que existe, que es la vida, es la naturaleza, es la emoción, los sentimientos. Y ahí aparece el recuerdo. Es diciembre del año 2001. Hace mucho calor en Paraná, Entre Ríos. Son cerca de las 11 de la mañana cuando estamos yendo con mi madre a un supermercado del centro. Cuando la gente de los barrios iba al centro de Paraná era como llegaron los indios. En la puerta del supermercado había un kiosco de diarios y revistas. Mami, el anteojito. Eduardito, te lo compro, pero te quedás acá, sentado. No te muevas. Yo entro y salgo. Sí, eran épocas donde una criatura se podía sentar en la vereda y no le iban a robar, no lo iban a manosear, porque era una sociedad argentina más sana, sin villeros, sin invasores de la patria grande. Era otra Argentina. Quiero hacer una pequeña aclaración para los más jóvenes.
La revista Anteojito era una revista infantil educativa, barra de entretenimientos, de historietas. Y en la Argentina de los 80 y 90, los chicos se dividían en clase baja y media trabajadora, leían la revista Anteojito. Clase media bien, leía la revista Villiquen. Y ya a finales de los 90, los chicos de clase bien y la clase alta leían la revista Genios de Clarín. Por mi parte, yo detestaba a las Genios. Y también a Villiquen, no sé, me parecían revistas sin alma, sin gracia. Pero Anteojito era todo, las tapas, los dibujos. Sigo. Recuerdo que con mi madre nos acercamos al kiosco de diarios y revistas y mi adrenalina crecía como siempre que me llegaba la revista Anteojito a las manos. Entre tanta miseria, mami siempre hizo el esfuerzo de comprarme la revista o los libros que yo le pedía. Uno cuando va creciendo al principio no le da valor a esas cosas, después de grande vas entendiendo un montón y vas observando diferente la realidad y analizás diferente tu pasado. ¿Le da la revista Anteojito, señor?, dijo mi madre. Hola, doña, acá tengo la última. Me acuerdo que se dio vuelta, la sacó de los ganchos y agregó: que la cuide, porque es la última, no va a salir más, doña, se fundieron. ¿No va a salir más? Se fundieron. Palabras que explotaron en mi pequeña cabeza. Tenía 9 años. Mi madre siguió hablando con el diariero. Yo mientras agarraba la revista y escuchaba: y sí, con la miseria que hay. La inflación, doña, la inflación. Y la crisis lo mató. Nos está matando a todos. ¿Qué está pasando? Yo atiné a agarrar la revista que venía dentro de un forro de plástico, como un folio. Lo rompí y me detuve en la tapa. Esa que estás viendo. Anteojito dormía con la ventana abierta y en la cama lo acompañaba su fiel Pichichus, el perrito de Hijitus, pero que por contrato editorial seguramente se lo iba pasando un tiempo Hijitus y otro tiempo Anteojito. Sobre el marco de la ventana una carta que decía: queridos reyes, le pedimos lo mejor, paz, trabajo y amor. Abro la revista y veo en la página 3 la carta de despedida de don Manuel García Ferré, que decía: hemos compartido durante 37 años ininterrumpidos la alegría de ofrecer estas páginas a generaciones de niños, hoy padres, maestros y actuales lectores. Ha sido un tiempo de fecundo diálogo a lo largo del cual hemos crecido juntos, pero las actuales circunstancias determinan el tiempo de despedirnos. Sabemos que la huella de nuestros pasos por el mundo de los niños permanecerá en el recuerdo. Como dijo el poeta: puedo estar apartado, pero no ausente. Queda con ustedes, queridos lectores, bla, bla, bla. Y cerraba con: hasta siempre, García Ferré. Ahí estaba yo, sentado en el cordón de la vereda, llorando a regañadientes, casi con vergüenza de que me vean llorar por el cierre de una revista. No tenía que ver con la revista. Sentadito en el cordón. Yo sentía que en ese momento se me estaba yendo la infancia. No puede ser, no puede cerrar. Pero lo peor para mi cabeza de pequeño venía después, cuando leí la historieta de Hijitus. Aclaración. La historieta tenía como dos caras de una misma moneda. Tenía la historieta del día a día de lo que le pasaba a los personajes y después las historias que en realidad no eran real, eran como ficciones dentro de la historieta y llegaban al fin y la vida de los personajes continuaba normalmente, con otras aventuras, etc. En esa historia, en esa que están viendo, Hijitus se enfrentó a un villano y nuestro superhéroe, nuestro héroe, perdió todos sus superpoderes. La bruja cachabacha terminó encerrada en su propia bola de cristal. Larguirucho triunfó como actor y se fue de Trulalá, el pueblo donde vivían. Oaki y Goldsilver pierden su riqueza y se tienen que ir a vivir a España. El comisario
es trasladado a otro pueblo y llega un comisario corrupto que se hace amigo del profesor Neurus. Hijitus se queda solo con su perro Pichichus y en los últimos cuadros tocan bocina. Aparece una pareja de millonarios y de un auto sale una perrita, que es la madre de Pichichus. Lo encontró. ¿Cómo lo encontró? Sí, era la madre de Pichichus. Y el perrito se va. E Hijitus queda solo. La imagen otoñal y de tristeza invaden los últimos cuadros. Y la última imagen es Hijitus con una valija, caminando, casi un final chaplinesco. Y debajo, esta historia continuará. Yo para ese momento ya estaba, obviamente, llorando. La historia no iba a continuar porque la revista no iba a volver a salir al mercado. La historia quedó trunca. Y yo quedé solo en el mundo real. Y eso era lo peor. Ya no tenía mi escudo que me defendía de todo lo malo. Ahí, en ese momento, comprendí que el mundo de los adultos era cruel y despiadado. Ahí entendí que durante años yo fui protegido por la inocencia y los valores de don Manuel García Ferré, ese anciano dibujante de mirada dulce, nacido en Almería, España, que llegó de muy joven a la Argentina, escapando de la Guerra Civil Española. Después, con el tiempo, comprendí que Hijitus y sus latitas eran un reflejo de don Manuel cuando era chico. Ese niño que ataba latitas a un piolín y jugaba en una España destruida mientras explotaban las bombas, las últimas de la Guerra Civil Española. Luego, más de grande, me enteré que García Ferré, tras el cierre de la revista, sufrió un cáncer muy complicado por la angustia de haber cerrado la revista Anteojito. Que las ventas habían caído muchísimo y que efectivamente Anteojito ya no podía competir con la revista Genios, líder indiscutida del mercado en los últimos años. En ese momento a mí me mataron la infancia, me mataron la inocencia. Porque la revista Anteojito, los dibujos de don Manuel García Ferré, eran mi escudo contra todo lo malo. Discutían en mi casa había quilombo. Yo me escabullía entre las páginas de Anteojito. Había problemas en la escuela. Yo me desconectaba de la realidad con Anteojito. No teníamos para comer en casa. El hambre se me olvidaba cuando me ponía a dibujar y a leer los viejos números amarillentos de la revista Anteojito. A mi infancia me la salvó don Manuel García Ferré. Don Manuel García Ferré me cuidó de todo lo malo que pasaba en el mundo. Y la revista Anteojito no te escondía la realidad, te enseñaba. Te enseñaba a amar a tu patria, a ser un buen ciudadano, a tener valores, pero con ese toque de inocencia y creatividad y amor. Por cosas del destino, lamentablemente, y es de lo único que me arrepiento en mi vida, es de no haberlo podido conocer. Nunca se lo pude agradecer a don Manuel García Ferré. En ese momento que la revista desapareció, las palabras miseria, crisis, inflación, conflictos, enfrentamientos, políticos chorros, hijos de puta, nos robaron, crisis social, empezaron a entrar en mi cabeza. Y el razonamiento de ese niño fue: todos estos malos me arrebataron mi infancia sin pedirme permiso. Y desde ese día, casi inocentemente, juré venganza. Venganza contra todos los despreciables que destruyeron mi país y que por ende me hicieron mierda mi inocencia y mi infancia. Luego, al tiempo, busqué refugio en otras publicaciones, en Paturuzú, Isidoro y El Mundo de Dante Quinterno, en Mafalda y en El Mundo de Quino, en Lupin y en El Mundo de Guillermo Guerrero y Héctor Sidoli. Esa era la suerte que teníamos antes, los niños argentinos. Había editoriales en la República Argentina y había muchos artistas. De igual manera, todo eso nunca alcanzó. Algo ya se había roto dentro mío.
Porque yo no dejé la revista, yo no pasé a la adolescencia dejando mi niñez y guardándola en un cofre. A mí los malos políticos y los economistas hijos de puta que siempre estuvieron dentro del poder de la República Argentina me arrebataron mi inocencia y me tiraron de una patada al mundo de los adultos. Quizás por eso elegí la comunicación, para vengarme de todos los malos. Esos que mienten, que roban, que se burlan de la gente que depositan esperanza. Porque ellos se terminan burlando de vos que depositas esperanza. De esos soretes que no saben ni hablar y se creen importantes. Y no son más que un cúmulo de villeros con poder, de narcos y prostitutas, que estafan a la sociedad y arruinan a los niños, a los adolescentes, a los adultos y a los ancianos. Esos que se burlan de los vulnerables, de los argentinos que sueñan. Hace ya 24 años que la revista Anteojito dejó de salir. Nuestra infancia y nuestra adolescencia nada tiene que ver con el mundo de hoy, donde los niños son sexualizados, donde los adolescentes están a la buena de Dios, donde la familia, principal sostén de una sociedad, está completamente rota en la República Argentina. Una sociedad donde los niños tienen prohibido hacerse un tatuaje, por obvias razones, pero el sistema degenerado y crápula que gobierna los empuja a que se hormonicen y los confunden para que se cambien de sexo a criaturitas que tienen 12, 15 años. Mi generación fue una de las últimas que leíamos. Hoy, más del 70% de los jóvenes en la República Argentina no comprenden texto. No tienen idea de lo que leen. Nosotros tuvimos docentes que nos abrazaban, nos pegaban 2 gritos, nos volvían a abrazar y que eran como madres. Hoy las madres de los alumnos golpean a las docentes y muchos alumnos humillan a sus docentes. Y muchos docentes adoctrinan a sus alumnos y hacen abuso de poder. Mi generación, si no sabía, repetía de grado. Hoy los chicos pasan de grado o de año sin saber directamente a hablar. No saben hablar y pasan de año. La cultura mara, la cultura villera, la cultura centroamericana, la prostitución y el narcotráfico son los estándares de la mayoría de las familias. La tonada argentina se va perdiendo por esa pseudo tonada centroamericana de ya tú sabes, a mí o ya no sabe. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Antes la República Argentina tenía otro tipo de inmigración. Hoy la patria grande nos está consumiendo y borrando lentamente nuestro ADN nacional. Los criollos, los mestizos y los gringos están desapareciendo para darle lugar a una aberración. Todo esto suena horrible y catastrófico, pero si no lo digo, estoy ocultando lo que está pasando y ustedes saben que esto es así. Si no aceptamos dónde estamos parados, jamás vamos a poder cambiarlo y mejorarlo. Estoy absolutamente convencido de que esta batalla cultural, que no es la defensa a un político ni a ningún funcionario público, sino volver a los valores argentinos, vale la pena. Donde la defensa de la niñez y de la familia valen la pena. Y respondiendo a la pregunta del principio de este joven, no estoy enojado todo el tiempo. Estoy dolido porque siento que mi patria se derrumba como un castillo de arena, porque veo que cada vez más son los ciudadanos que tiran mugre en las calles, en las veredas, que no les importa cuidar su terruño. Y veo que cada vez a menos argentinos les importa mejorar esto. Pero a mí no me interesa si mañana el 99,9% de los argentinos caga en la calle. Yo no lo voy a hacer a eso. Porque no me interesa ser así. Porque yo voy a seguir en lo que estoy convencido que hay que hacer. Luchar y trabajar y gritar. Y muchas veces insultar a la degradación política, cultural, social y familiar que está viviendo la República Argentina. Hace unos días hablamos del impresentable de Rukauf. Un tipo que tendría que ser colgado en una plaza pública con un gancho de carnicero
un tipo que regalaba zapatillas proselitistas, un tipo que estuvo entre quienes organizaron los saqueos en provincia de Buenos Aires. Un tipo que estuvo involucrado a una escuela de yoga donde había degeneramientos con menores. A ese tipo sientan en los canales de televisión y todavía hay gente que lo defiende a Rucauf, porque como ahora Rucauf habla bien de Milei, no importa si habla bien de Milei. Porque si mañana Hugo Moyano habla bien de Milei, no lo podés defender a Hugo Moyano, porque es la decadencia de nuestro país. Esa es la cruzada que yo me prometí desde chico. Y la voy a llevar adelante hasta el último día de mi vida. Porque siempre que me imagino sentado tomando una chocolatada con el niño que fui. Y si ese niño que fui, chiquito y delgadito, con tonada paranaense, me dice o me pregunta, ¿me traicionaste? Yo puedo mirarlo a los ojos y decirle, no. Me puedo estar equivocando mucho. O algunas veces me he equivocado fuerte. Pero nunca te voy a traicionar. Nunca te voy a abandonar. Porque el objetivo sigue siendo el mismo. Y fundirnos los dos en un abrazo. Porque como decía Hijitus, Fufú y Chucu, 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 Chucu. Sombrero, sombreritus, conviérteme en super hijitus. Fufú y chucu, 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 chucu. Mire, don Neurus. ¡El nenitus que vuela! ¡Pronto! ¡Hay que detenerlo! ¡Artillería pesada! ¡Fuego! Esta vez no escaparás, Neurus. Me pagarás la cuenta de la pensión por las buenas o por las malas. ¡Qué platitos! Todo aquel que en la vida no se porta como es debido, termina tarde o temprano a los tiros perseguido. Y todo aquel que ojalá, ojalita y ojalata, chuculita, chocolata y chucu, 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 chucu.